Antes de comenzar este tiempo de reflexión en la palabra, si no he tenido el privilegio de conocerles personalmente, mi nombre es Alejandro Molero y yo soy uno de los pastores de esta iglesia. Así que vamos a abrir nuestras Biblias. Mientras usted lo busca, permítame decirle una palabra a las mujeres. En el mundo hoy se celebra el Día de las Madres y la verdad es que los que no tienen muchas ganas de regalar algo dicen, es que todos los días son días de la madre. Pero es un día especial en que el mundo recuerda la labor tan sacrificial de una mamá, el privilegio de poder tener hijos, pero también la carga que a una madre se le imprime por tener 1, 2, 3, 4, 5 y a veces hasta más hijos. Su cuerpo se degenera, los huesos sufren. No se diga las veces que hay que corregir con disciplina y algunas veces sin un hombre al lado. Entonces, felicidades a todas las madres. Es una alegría para nosotros tenerlas aquí. Pero también entre nosotros hay abuelas, hay tías, hay hermanas, hay amigas. Y también hay esposas que aún no han podido tener hijos. Muchachas que quieren tener hijos, pero aún no hay un muchacho que las enamore. O hay algunas que pudiendo quieren y hay algunas que queriendo no pueden. Así que seamos sensibles a esta realidad. Hay también quien no puede celebrar el Día de la Madre porque su mamá ya no está. Hay incluso gente entre nosotros que nunca conoció a su mamá. Así que seamos sensibles a esa realidad. Si usted ve una hermana que no tiene flor hoy, aunque no sea mamá, compártale una flor, dele un abrazo. Dile, yo sé lo que tú sientes. De que no estás sola. No estás sola. El Señor es suficiente. Con 100 hijos, con un hijo o sin hijos. El Señor es bueno. Con esposo, sin esposo. Con hijos, sin hijos. Cristo es suficiente. Así que hay gozo en el Señor. Y feliz día a todas. Y a los hombres, pórtense bien aunque sea hoy. No las pongan a cocinar al llegar a la casa. Y la mía dijo amén, las demás también tienen que decir amén. Sáquenlas a comer, aunque al final del servicio va a haber una cosita para ustedes, un regalito para ustedes en el salón de los niños. Yo sé que no va a ser suficiente para demostrar el mucho amor que los hombres tienen para su esposa, así que sáquenla al cine, sáquenla a pasear, sáquenla a comer, sáquenla para algún lado. Y que no sea solamente hoy. Así que mejor nos vamos a Romanos 16. Vengan conmigo a Romanos 16. Es el antepenúltimo sermón en la serie de Romanos. Este mes, después de año y medio, vamos a terminar el libro de Romanos. Yo espero que haya sido de bendición para todos ustedes como lo fue para mí y para un grupo de hermanos que tuvimos el privilegio de predicar. Esta carta es un tratado teológico por excelencia. La carta de Romanos es sin duda, está donde está, en el orden del Nuevo Testamento, porque es la carta más larga de Pablo. Y es profunda en contenido. Y tiene 11 capítulos de teoría, de enseñanza teológica gruesa, así de bistec, de carne, de comida sustentosa, así que uno no puede ni tragar a veces esos contenidos tan fuertes que dicen en los primeros 11 capítulos de Romanos. Y luego, a partir del 11 hasta el 14, se pone práctico Pablo diciendo cómo vamos a usar aquella teoría. Específicamente en el capítulo 16 empieza a saludar a un montón de amigos. Y esto, yo no sé si ustedes la semana pasada tuvieron la sensación de
de Pablo saludando a sus amigos. Y dense cuenta que él habla de Febe, una hermana muy colaboradora en la iglesia de Cencrea, por allá lejos. Ahora está hablando a la iglesia de Roma, porque muy posiblemente Febe fue la que llevó la carta. Pero también empieza a saludar a compañeros en la fe como Priscila y Aquila, como Epeneto, imagínense, el primer bautizado, el primer convertido, Epeneto. ¿Qué pastor no se acuerda de la primera persona que bautizó? También saluden a María. Si esa iglesia era latina, seguramente había como 20 María, pero en el versículo 6 saluden a María. ¿Y cuál es el apellido de María? No sabemos, pero la característica de María es que ha trabajado mucho entre ustedes. Es una sierva. Y también hay un montón de nombres que uno no le pondría a los hijos suyos. Y Andrónico, y Junias, y Amplias, Urbano, Estaquis, Apeles, Aristóbulo, Herodión, Narciso. ¿Quién le pondría a unas gemelas, Trifena y Trifosa? Y parece que estos papás o estas mamás de aquella Roma no tenían el santoral católico que hay hoy para ponerle nombre a los hijos. Pero estos eran amigos de Pablo. Imagínense que estando lejos, como el hermano Juan o su servidor, escribamos una carta a ustedes y estando lejos, y saluden por favor a la hermana Elma, saluden por favor a Carlos y a Marixa, saluden a Ingrid y a Henry, saluden por favor a la hermana María y a Gerdanis, que mucho han trabajado entre nosotros. Me llama la atención que en el versículo 13 Pablo dice, saluden a Rufo. Rufo tenía un hermano, según Marcos 15, que se llamaba Alejandro. Pero parece que ese Alejandro no era muy bueno. En el versículo 13 Pablo dice, saluden a Rufo, y no a Alejandro, escogido en el Señor, y a su mamá, que es también la mía. Si quién de las hermanas de la iglesia te abraza y tú te acuerdas de tu mamá. Entonces todos estos amigos, todas estas personas especiales para Pablo, muy probablemente Pablo las conoció en otro lado, en Filipos, en Tesalónica, en Colosas o en Corinto, y ahora esta gente estaba en Roma, en la capital del imperio, y Pablo les manda una carta. Pablo sabe que están allá y les manda saludo por nombre. Y yo quiero que noten por favor que es por nombre. ¿Y por qué les digo que lo noten? Porque en un momento él va a nombrar a gente sin nombre. Y ya van a ver. Y a toda esta gente en el versículo 16 le dice, salúdense entre ustedes. No dejen de vivir juntos. Salúdense entre ustedes con un beso santo. Y ese beso santo es exactamente eso. Un beso santo. Nosotros preferimos poner abrazo. La versión del 60 dice ósculo, un ósculo santo. Y para las mujeres no hay problema en saludarse con un beso santo, pero si ustedes no ven a nosotros los hombres saludarnos con un beso santo, ya la cosa no es muy santa. Sin embargo, los británicos, los argentinos, los italianos, los rusos no tienen problema hombre con hombre saludarse en el cachete. Porque ya después la cosa no se pone tan santa. Lo cierto es que este es un amor de hermano, esta es una iglesia en donde el amor salía por las ventanas y por la puerta, porque había mucho amor para dar y había tanta gente linda y agradable que ellos se saludaban. Y no dejen de saludarse unos con otros. Todas las iglesias a las que yo he visitado, dice Pablo en el versículo 16, a donde yo voy les manda saludos a ustedes. La semana pasada estuve predicando en la primera iglesia bautista en Maryland, en Adelphi, y yo dije que ustedes les mandaron saludos. Así que si alguien le pregunta, sí, nosotros les mandamos saludos. Pero ellos también les mandaron saludos a ustedes. Y saben, así como nosotros oramos por ellos, ellos también oran por ustedes. Todas las iglesias les mandan saludos en Cristo.
Ahora, vamos a hablar de los versículos 17 al 20 y aquí la situación ya no es entre amigos. Es una advertencia a los hermanos de que sean sabios para el bien, pero también de que sean ingenuos para el mal. Vamos a leer Romanos 16, versículos 17 al 20. Si usted no tiene una Biblia, usted puede acercarse a alguien que tiene una Biblia o levante la mano y buscamos la manera de darle una al final del servicio. ¿Okay? Romanos 16, 17 al 20 dice así: pero les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes han recibido y que se aparten de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo sino a su propio vientre, y con palabras suaves y lisonjeras engañan el corazón de los ingenuos. La obediencia de ustedes ha llegado a ser bien conocida por todos, lo que me llena de alegría por ustedes, pero quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por este día especial para muchas mujeres. Y gracias también, Señor, porque tú eres el invitado especial de cada una de nuestras reuniones. Oramos que en este tiempo todos, no solamente las damas, sino todos seamos edificados con tu palabra. Que nos llenes un poquito más de fe, un poquito más de pasión por ti, un poquito más de amor por ti. Rogamos, Señor, que tú mismo nos enseñes, nos edifiques, y que nos imprimas en nuestro corazón el deseo de amarte, de servirte por el resto de nuestros días. Háblanos, Señor, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, tenemos 5 puntos y todos empiezan por A, así que haga espacio en sus notas para anotar 5 puntos que todos empiecen por A. Es una advertencia, una amenaza, una alabanza y un anhelo y una aplicación. 3 aplicaciones, pero vamos a dejarla para el final. Una advertencia, una amenaza, una alabanza, un anhelo y 3 aplicaciones. Como ya les dije, Pablo está en la recta final de la carta. Esta es la conclusión de la carta. Este es el saludo final de la carta. Pablo acostumbra despedirse de esa manera. Casi todas las epístolas paulinas tienen una conclusión saludando gente y gente especial para él a donde la carta iba a ser llevada. Pablo tenía una capacidad increíble para acordarse de los nombres de la gente y de mencionarlos en sus cartas. En el versículo 15 hay una pareja, Filólogo y Julia, y hay un oficial romano de alta jerarquía que se llama Nereo. Pero Pablo no se acuerda del nombre de su hermana. Así que Pablo dice: salúdeme a Nereo y a su hermana. Salúdeme a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Pablo quería agregar una nota personal, porque esta es gente que Pablo ama. Tomen en cuenta, por favor, que Pablo nunca había visitado la iglesia de Roma, pero él conocía a la gente que se congregaba ahí. Pablo nunca llegó a ir a esa iglesia, nunca llegó a España, pero él conocía a la gente que estaba ahí. ¿Cómo hacía? Bueno, antes no había Facebook, no había Instagram, no había TikTok, no había WhatsApp, no había celular. Había que enviar una carta. Y había que enviar la carta con alguien de confianza, porque si a esa persona le encontraban esa carta, pues iba a tener problemas. Estamos hablando de la 6ª década del primer siglo y eran tiempos donde era peligroso identificarse con Cristo. Identificarse con Cristo implicaba decir que Cristo era Señor. A ti no te bautizaban. De hecho, todavía ninguna iglesia bautiza si tú no confiesas públicamente que Cristo es Señor. Y para nosotros es muy sencillo pararse en un bautisterio, en un lugar y decir: sí, Cristo es mi Señor, sí, ¿cuál es el problema? A ti no te van a cortar la cabeza.
Porque en aquellos días decir Cristo era Señor era reconocer que César no era Señor, que el rey no era rey, sino que Cristo era mi Señor. Pues Cristo es tu Señor. Pues sin cabeza queda. Es como que hoy en día tú no reconozcas ni al presidente, ni a las leyes, ni a la policía, ni a las autoridades. No, Cristo es mi autoridad, Cristo es mi ley. Y por eso el apóstol Pablo toma el detalle de que tú no te metas en problema con las leyes civiles en el capítulo 14, porque tú tienes que respetar la autoridad civil, porque la autoridad que hay es de parte de Dios. ¿Y entonces? El Señor quiere que nos sometamos a las leyes civiles. El Señor quiere que como iglesia vivamos de una manera ejemplar en el mundo, diciendo que Cristo es mi Señor, sí, pero mi Señor me ordena que me someta a las leyes. Mi Señor me ordena que soporte a los débiles en la fe. Mi Señor me ordena que yo haga lo que tenga que hacer cuando lo debo hacer y cómo lo debo hacer. Así que es más por el señorío de Cristo sobre mi vida que yo hago lo que no quiero. Y eso es la indicación de que Cristo es mi Señor. Ahora, noten por favor el primer punto, que esto comienza con una advertencia. El primer punto es una advertencia. Pablo dice en el versículo 17, les ruego, hermanos. Y te dirán, eso no es una advertencia, eso es un ruego. Sí, pero cuando están hablando del apóstol Pablo, este ruego es un mandamiento. Así mismo comienza el capítulo 12 diciendo, les ruego por las misericordias de Dios. Pablo está advirtiéndoles a esta gente que se cuiden, porque hay una gentecita que causa división y pone tropiezo en contra de la enseñanza del Evangelio. Hay una gentecita mala de la teología de doña Florinda. No te juntes con esa chusma. Pero Pablo, no podemos poner eso. Bueno, cuídense de los que causan divisiones y tropiezos a la enseñanza que ustedes han recibido de nosotros. A los Gálatas, Pablo no es tan rogador. Pablo les da duro a esa gente, le dice, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para que ustedes ahora dejaran al Señor para volverse a las fábulas? Si un ángel del cielo, si nosotros, cualquiera, les predica otro evangelio, maldíganlo. No, eso no es lo que dice. Lo que dice es que sea anatema. Pues es lo mismo. No escuchen a alguien que les predique otro evangelio. Si un ángel del cielo viene y se aparece aquí y predica otro evangelio que no es el de la sustitución penal de Cristo por los escogidos, ustedes no tienen que escucharlo. Dígale, gracias señor ángel, cierre la puerta cuando salga. Pero es impresionante esto que Pablo le dice por dos razones. Primero, la gente y el tiempo de que Pablo está hablando es impreciso en este texto. Pablo les dice, cuídense de los que causan divisiones. Ese verbo está en presente. Pero él no nombra a nadie. Vienen de nombrar un montón de amigos y ahora parece que hay una gente y da la impresión por la construcción del texto que es de adentro de la iglesia. Cuídense de los que entre ustedes causan divisiones y ponen tropiezos. ¿What? ¿Seguro? Bueno, casi en todas las cartas paulinas, Pablo advierte contra los falsos maestros. Parece que era una moda que había en el primer siglo. Los judaizantes, los gnósticos, estaban enseñando doctrinas de hombres en la cual Cristo no era el centro de la gloria. Era el hombre, el centro humanista en el que, bueno, si yo me siento bien, como consecuencia de yo sentirme bien, alabo a Cristo. No. Pablo dice, el centro de la doctrina cristiana es la gloria de Cristo. Y si una doctrina produce gloria a Cristo, es una buena doctrina.
aunque no haga milagros. Pero si una doctrina, Cristo no es su centro, aunque lluevan milagros cada 24 horas, eso no es una buena doctrina. Entonces ustedes, a ejemplo de la iglesia de Roma, ustedes también tienen que cuidarse, y esa es la advertencia que Pablo nos dice. Ustedes tienen hermanos, cuídense de los que causan divisiones y tropiezos en la iglesia. Y usted dirá, hermano Alejandro, pero aquí no hay nadie de eso. Ese es lo segundo importante. Pablo no los nombra por nombre, y a pesar de que la advertencia está en tiempo presente, Pablo está como hablando en tiempo profético. Aunque no estuviera pasando en algún momento, eso iba a pasar en el futuro. Dense cuenta que la iglesia de Roma, a quien Pablo le escribe, hoy es catalogada como una iglesia apóstata. La iglesia romana no debería ser llamada ni siquiera iglesia. Vengan conmigo a Hechos 20 para que vean. El mismo Lucas advierte en Hechos lo que Pablo advierte en casi todas sus cartas. En Hechos 20, vamos a leer a partir del 29. Hechos 20, 29. Yo sé bien que después de mi partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Aún entre ustedes mismos algunos se levantarán y con sus mentiras arrastrarán tras sí a los discípulos. Por lo tanto, manténganse atentos y recuerden que noche y día, durante 3 años, con lágrimas en los ojos, siempre he aconsejado a cada uno de ustedes. Y ahora los recomiendo a Dios y a su palabra de bondad, la cual puede edificarlos y darle herencia prometida con todos los que han sido santificados. Ya que nuestra defensa no es los académicos y diplomados y estudiados que sean los pastores, es una buena defensa, pero no siempre es infalible. Cada uno de nosotros está encomendado por el deseo de Pablo a la palabra de verdad. Tenemos que ser como los bereanos. Si viene cualquiera, y hasta yo mismo, si predico algo que está en contra de la Escritura, ustedes tienen que decir, gracias, hermano Alejandro, cierre la puerta después que salga. Es una advertencia que Pablo hace a esta iglesia. Cuídense de los que causan divisiones y tropiezos. Ahora, aquí no hay de eso, ¿verdad? Pues yo no he conocido el primer divisivo, el primer maloso que quiera poner tropiezo a otro hermano. A lo mejor todavía no hay, pero en algún momento van a venir. De esos, en toda la historia de la iglesia siempre ha habido. Y nosotros tenemos apenas 6 años de existencia. El hecho de que no haya no significa que no va a haber alguna vez. Si alguien quiere dividir la iglesia, usted cítele Efesios 4:3. Cítele, dígale, esfuérzate para construir, para mantener la paz en el vínculo de la paz, la unidad en el vínculo de la paz. Nosotros somos llamados a ser uno. Y si somos amigos de Pablo, también tenemos que ser amigos entre nosotros. Porque nuestra amalgama, el cemento que nos une, no es nuestros pastores, es Cristo. Y si hay alguna doctrina cuyo Cristo no es el principal motivo de gloria, pues nosotros no solamente tenemos que desechar cualquier doctrina cuyo centro no sea Cristo. Y es muy importante que veamos esta advertencia no como un ruego, sino como un mandamiento de Pablo. Cada miembro de la iglesia tiene que ser sabio para el bien, ingenuo para el mal. Ese es el mandamiento que se nos da en el versículo 19. Quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Es mi deseo también para esta iglesia, que cada uno de ustedes sean sabios para el bien, ingenuos para el mal. Segundo punto es una amenaza. Ya ustedes vieron que hay personas, a lo mejor no hay todavía, pero algún día van a venir. Si llegaron a Roma, pues también van a llegar a Washington. Van a llegar personas que van a empezar metiendo chisme
primero endulzan la oreja. Oh, esta persona habla bonito. Esta persona sabe mucho. Oh, mira, usa la Biblia. ¿Ustedes sabían que el diablo mismo tentó a Jesús con el Salmo 91? Esta persona usa la Biblia. Y son bíblicas las cosas que dice, sí, son bíblicas, pero son descontextualizadas. Usted puede analizar todos esos maestros, falsos maestros que Pablo no menciona por nombre, y que yo no tengo problema por mencionarlos por nombre, al menos los que hablan español. Entonces usted óigalos, y ellos dicen cosas bíblicas, pero tienen la capacidad, y esto no es casual, esto no es ingenuo, tienen la capacidad de en una hoja de la Biblia sacar un versículo con una pinza, desechar el resto de la Biblia y decir, mira lo que dice la Biblia. Eso se llama descontextualización. Cuando tú predicas con una pinza un versículo que te conviene, tú estás desechando los 6 otros contextos bíblicos: el contexto canónico, el contexto inmediato, el contexto anterior, el contexto posterior, el contexto cultural, el contexto geográfico. Tú estás desechando todos los demás contextos que le dan sentido a este versículo, porque este versículo tiene sentido solamente en el contexto en el que fue dicho. ¿Me estoy dando a explicar? Es como que si yo te digo la palabra... Imagínate lo primero que se te pasa a ti por la cabeza cuando yo digo mango. Más de uno se saboreó pensando que era una fruta, pero pudo haber sido un sartén que yo lo agarré por el mango. Pudo ser un martillo que yo martillé porque estaba agarrándolo por el mango. O pudo haber sido otra cosa que yo no conozco para qué tu país le dicen mango. En la mayoría de los países es una fruta, salvo en Puerto Rico que es mango. Pero si tú sacas un versículo fuera de contexto, cualquier falso maestro está entrenado y graduado para hacer de ese versículo una enseñanza nueva que más nadie en la vida la ha descubierto. Y a lo mejor más nadie la ha descubierto porque es falsa. Entonces no tienen por qué los predicadores tener la presión de tener que descubrir una doctrina nueva, una novedad en la Biblia. Porque las cosas están escritas desde hace tiempo. Y sí es verdad que no son nuevas, pero siempre son frescas para los corazones que la creen por primera vez. Entonces esta amenaza se manifiesta de 2 maneras. Primero, en el versículo 18, esas personas que son una amenaza para la iglesia no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Entonces no son ni siquiera hermanos, son infiltrados. Y a pesar de que esta iglesia tenemos un sistema de membresía, que tenemos una barrera frontal para que no entren los incrédulos a la membresía, al servicio puede entrar cualquiera. Pero a la membresía tenemos una barrera, una puerta de entrada en la que nosotros abrimos así, tiene que decirnos el código del evangelio. Para poder entrar así para la iglesia, Juan y yo nos ponemos ahí, ¿cuál es el código? Y si no nos cree, si no nos dice, no profesa, no afirma creer en el evangelio, amar a Cristo, pues puede venir a todos los servicios que quiera, pero a la membresía no puede entrar. Nosotros tenemos bien cerrada la puerta enfrente y bien abierta la puerta de atrás. El que quiera irse es libre. Ahora, esta amenaza es de gente que no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino ¿a quién? A su propio vientre, según el versículo 18. Ellos están ahí por su propia gloria, para satisfacer su propia carne, su propia barriga. Este verbo que se usa aquí es lo que explica la presencia de las entrañas dentro de la barriga. No sirven al Señor Jesucristo, sino a su propio vientre. Eso es lo primero. Usted puede identificar a un falso maestro cuando no procura la gloria de Dios, sino ser conocido, él ser aplaudido, él o su ministerio o cualquier empresa personal. Pero lo segundo es que él usa palabras suaves y lisonjeras para engañar el corazón de los ingenuos.
¿Qué son palabras suaves y lisonjeras? Yo no quiero tomar mucho tiempo, pero una lisonja es un halago, siendo verdad o mentira, es usado para sacar provecho personal. La mayoría de las lisonjas son exageraciones de una bondad que tú tienes. Palabras suaves son palabras bonitas, lisonjas son halagos que una persona hace mintiendo, exagerando, con la intención de sacar provecho de ti, sacar provecho para sí de ti. Esas son lisonjas. Pero esta gente, estas amenazas, estos falsos maestros, te dicen cosas bonitas que tú quieres oír. No te van a hablar de pecado, no te van a hablar de arrepentimiento, no te van a exhortar duro en el nombre del Señor, sino que ellos van a poner un remedio en tu boca que sabe sabroso. Pero según la teóloga que era mi abuela, decía que remedio que no pica no cura. Tú no necesitas oír palabras suaves. Tú necesitas oír palabras duras que te hagan entender que tú no eres un campeón dentro de ti. Tú no eres una princesa, una Débora del Señor. Tú no eres un tigre, un águila. Tú eres un pecador necesitado de la gracia y la misericordia de Cristo. Tú no necesitas que te suavicen el oído diciendo, todo lo puedes, tú todo lo puedes. No, tú todo lo puedes en Cristo, lo dijo un preso. Tú no necesitas palabras suaves y lisonjeras, tú necesitas la palabra de Dios todos los días en tu vida para que no seas un ingenuo que te engañen en el corazón. Entonces esas amenazas, tú tienes que aprender a ponerle un parado y decirle silencio, silencio. Yo no necesito tus palabras suaves y que tú me hagas sentir mejor en mi propia carne. Yo necesito hombres y mujeres de Dios que me digan la verdad de lo que soy y lo que necesito. Soy un pecador en necesidad de la gracia del Señor. Y soy necesitado todos los días de la gloria, de la gracia y del arrepentimiento. No necesito que me endulcen el oído diciendo que yo soy un rey, que yo soy un hijo del rey, que yo todo lo merezco, que yo soy aquello y lo otro. Pero Pablo, tercer punto, alaba a la iglesia. Esos falsos maestros en la iglesia de Roma de aquellos tiempos, y yo pienso que en nuestra iglesia ellos van a encontrar problemas para engañar a algún ingenuo. ¿Por qué? Porque en el versículo 19 Pablo dice algo de la iglesia de Roma y sus amigos allá, algo que Juan y yo también podemos decir de ustedes. La obediencia de ustedes ha llegado a ser bien conocida por todos, lo que a mí me llena de alegría por ustedes. La semana pasada recibí una llamada al teléfono de la iglesia diciendo que en un refugio de la ciudad, una señora, que yo creo saber quién es, una señora me dijo que en esa iglesia hay un pastor colombiano y un pastor venezolano, y nosotros somos dos muchachos, un venezolano y un colombiano, así que ahí nos tienen que ayudar. Y esa señora le dijo, vaya a la iglesia bíblica Sublime Gracia en Washington, D.C., que ahí los van a ayudar. En un refugio de esta ciudad. Ya se ha regado la voz de que aquí nosotros ayudamos gente. Pues nosotros no podemos ser como los que critica Santiago diciendo, sí, nosotros le vamos a decir calentados y saciados, que nosotros vamos a orar por ti. Todos nosotros tenemos que tener el corazón abierto para decir, sí, yo voy a orar por ti, pero también te voy a brindar un plato de comida. Necesitas comida, aquí hay comida. Necesitas ropa, aquí hay ropa. Necesitas dinero, aquí hay dinero. Te lo vamos a dar en una gift card, porque tú sabes. Necesitas trabajo, no tenemos, pero te podemos conectar con alguien, podemos conectarte con alguna de las instituciones del Estado, podemos darte una carta de referencia, algo hacemos. Pero ya en la ciudad se conoce que esta iglesia ayuda. Lo triste es que la gente que ayudamos no viene más. Allá ellos con Dios, pero nosotros estamos haciendo lo que nos toca.
La obediencia de ustedes ha llegado a ser conocida por todos. Y no tenemos toda la plata que quisiéramos para ayudar a todo el que necesite. Ojalá tuviéramos un cajero automático aquí liberado, que suelte dinero para nosotros ayudar a todo el que pase por enfrente. No tenemos. Pero la obediencia de ustedes ha llegado a ser conocida. Y en esta iglesia, aparte de ayudar con ropa, dinero, calzado, techo o conexiones, aquí le damos lo que más necesitan, que es el Evangelio. Le hablamos de Cristo. Le hablamos del amor de Dios en Cristo. Y no hay ayuda comparada con esa. Y hay gente que ha llegado, y no quiero decir nombres, pero hay gente que llegó aquí por un pan. Cuando repartíamos pan en la estación de metro, aquí hay gente que llegó por un pan. Llegó por una amistad. Llegó por una clase de inglés. Llegó por una clase de computadoras. Por un servicio que alguno de nosotros prestó en la comunidad. Hay gente que ha llegado al Evangelio, a Cristo, porque Cristo usó esas simples herramientas para traerte a tus pies. Entonces no desprecien los inicios humildes. Los $10 insignificantes, según para algunos, sirvieron para comprar una Biblia, un tratado que a lo mejor le ayudó a una persona a entender su necesidad de Cristo. Fueron insignificantes esos $10. Cada vez que damos en la ofrenda, nosotros estamos diciéndole al Señor, quisiera darte más, pero de lo que tú me has dado, esto es lo que yo doy para tu iglesia, mi iglesia. Cada vez que nos reunimos, cada vez que oramos, rogamos al Señor que la obediencia de ustedes siga llegando a ser bien conocida por todos. Y esa es la alabanza que Pablo le da a la iglesia. Yo puedo decir de ustedes, Iglesia Bíblica Sublime Gracia, que ustedes son un ejemplo de iglesia, un ejemplo de modelo de iglesia. Este próximo final del mes de agosto vamos a tener una actividad donde van a venir 5 o 10 candidatos a pastores a verlos a ustedes cómo funciona la iglesia. Y vamos a tener la oportunidad de tener una reunión de miembros donde ustedes se van a portar como siempre se han portado, ejemplarmente. Pero ellos los van a ver cómo funcionan, cómo debatimos, cómo damos reportes financieros, cómo nosotros podemos debatir y quedar contentos, cómo podemos discutir el uso, la entrada y la salida del dinero y darle gloria a Dios por eso, en vez de decir, usted se robó eso. Pero ustedes son una iglesia modelo, tal como para Pablo, para Juan y para mí. Ustedes son una iglesia ejemplar, ustedes son una iglesia modelo. Cuarto punto, el anhelo de Pablo es que a pesar de la obediencia de ustedes, Pablo quiere que ustedes sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Es el anhelo de Pablo, de que cada uno de nosotros, este es el comando de este pasaje, que cada uno de nosotros sea sabio para el bien e ingenuo para el mal. ¿Qué significa esta frase? Esta frase va en concordancia con aquellas enseñanzas de Jesús en Mateo 10:16, cuando Jesús está eligiendo a sus 12 apóstoles. Él les dice, miren, yo los mando entre ustedes como ovejas entre lobos. Vamos a leer Mateo 10:16. Jesús está eligiendo sus 12 apóstoles y ahí mismo les dice, yo los envío como ovejas entre lobos. Pero tengan en cuenta que los estoy enviando como ovejas en medio de lobos. Así que sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿What? Yo tengo que ser como una serpiente. Las serpientes son siempre malas, ¿verdad? Pero Jesús enseña a los discípulos que tienen que ser astutos como serpientes y mansos, no mensos, mansos como paloma.
¿Qué significa esto? Exactamente lo mismo que Pablo quiere decir, que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Sabio para el bien significa que ustedes saben lo que es el bien. Ustedes saben cómo actuar cuando el bien está presente entre ustedes. Ustedes saben reconocer una buena enseñanza, saben reconocer a la sana doctrina, saben reconocer cuando alguien se está portando bien y hay que felicitarlo, pero saben cuando alguien se está portando mal y hay que exhortarlo. Ustedes saben felicitar, abrazar, animar, pero también ustedes saben exhortar, corregir, disciplinar. Tienen que ser sabios para el bien. Sabio es una persona no solamente que tiene conocimiento y que tiene inteligencia, sino que sabe cómo usarla. Eso es sabiduría. No es lo mismo tener conocimiento que usar el conocimiento. Entonces, sabios para el bien es una persona que es un cristiano ejemplar, un cristiano que obedece las enseñanzas de Cristo y es capaz de aplicar ese buen conocimiento, esa buena doctrina a sus hermanos, a sus hermanas en la iglesia y a sus compañeros, prójimos, vecinos, amigos en la comunidad. ¿Pero qué significa ser astuto como serpiente o ingenuos para el mal? Bueno, ya a la edad que nosotros tenemos, o mejor dicho, a la edad que algunos tienen, ya uno puede diferenciar entre el bien y el mal. No es que uno va a ser ingenuo diciendo, ay, eso era malo. No estamos hablando de una persona que es boba. No, ingenuo para el mal es una persona que, esa palabra es muy importante que la entendamos porque significa inocente, simple, puro, incontaminado. Es una persona íntegra que no hace el mal, que no provoca el mal, que no es como los anteriores del versículo 17, no pone tropiezo a otros, no causa división. Es una persona que usa el conocimiento no solamente para el bien, para hacer el bien, sino también para evitar el mal. Es una persona ejemplar, es un cristiano ejemplar. Pablo quiere que en esa iglesia los cristianos sean cristianos ejemplares. Tanto como los pastores de esta iglesia queremos que cada uno de nosotros sea un cristiano ejemplar. Nosotros quisiéramos ser perfectos, pero nunca nadie lo ha sido y nadie lo será. Así que desista de intentar ser perfecto. Bueno, no se deprave. Pues nunca voy a ser perfecto, pues ni modo. No, haga su mejor esfuerzo y déjele los resultados al Señor. No intente esperar a ser perfecto para venir a los pies de Cristo, porque nunca lo serás. Lo cierto es que tú sí puedes hacer tu mejor esfuerzo y dejarle los resultados al Señor, siendo sabio para el bien e ingenuo para el mal. Es una persona que es capaz de reconocer lo que le conviene y lo que no le conviene. Y aunque todos sus amigos del grupo digan sí, el ingenuo para el mal dice no nos conviene. Todo es lícito, pero no todo nos conviene. Así que tiene que haber uno que diga no cuando el mal está presente. A lo mejor el mal no es negro, completo, así, tan evidente. A lo mejor es medio gris, pero no es blanco. Entonces no diga no tan duro. Di no suavecito, pero igual di no. Vamos a investigar más. Hasta que no tengamos la información completa, mejor no. A lo mejor no vas a frenar completo, pero puedes ponerle pausa. No conviene, no sabemos. Ante la duda, mejor preguntemos, mejor esperemos. Sabios para el bien, ingenuos para el mal. Y este anhelo culmina el pasaje de Pablo, no solamente que sean sabios para el bien, ingenuos para el mal, sino que Pablo les da una garantía a aquella iglesia, hermanos, hermanas, que también es útil para nosotros hoy aquí. Presten atención. Pablo les dice en el versículo 20, estamos en Romanos 16, capítulo 16, versículo 20, dos garantías muy, muy útiles. Primero, muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Wow. Primero, muy pronto el Dios de paz
aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Segundo, les da otra bendición. En el capítulo anterior había 3, en el 5, en el 13, en el 33, pero en este capítulo, antes de llegar a la doxología final que vamos a ver dentro de 2 semanas, hay también un versículo 20, un versículo 24, en el versículo 27, también hay bendiciones para la iglesia. Vean la del versículo 20 al final. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. El anhelo de Pablo de que ustedes y aquellos sean sabios para el bien y genios para el mal se concluye con 2 garantías. Primero, el Dios de paz aplastará a Satanás debajo de sus pies. Y segundo, es mi oración, dice Pablo, y mi oración por ustedes también, que la gracia del Señor Jesucristo esté siempre con ustedes. Eso de que el Dios de paz aplastará, ¿no les suena así irónico? El Dios de paz aplastará. ¿Es un Dios de paz que aplasta? Sí, es un Dios de plata, porque el que aplasta es a Satanás. Este es un lenguaje interesante, porque esto viene del primer protoevangelio en Génesis 3:15, cuando la maldición de Dios a la mujer por haber pecado con Adán, y Adán le echó la culpa a Dios y a la mujer le echó la culpa a la serpiente, y la serpiente no tuvo a quien echarle la culpa. Entonces Dios le dice a la mujer: multiplicaré los dolores de parto. Con dolor darás a luz a tus hijos. Muy apropiado para el Día de las Madres. Pero también le da una promesa que es lo que se conoce con el nombre del protoevangelio de Génesis 3:15. Le promete que un descendiente de la simiente de la mujer algún día va a venir a aplastar la cabeza de la serpiente. Un hijo de la mujer, este es el Mesías esperado, iba a venir a aplastar la cabeza de Satanás. ¿Y te imaginan la sorpresa cuando Eva y Adán tuvieron a Caín, un varón? Este es el que va a aplastar la cabeza de la serpiente. No pasaron 10 versículos y le aplastó la cabeza al hermano. Y pasaron años y años y años, y pasaron años y años y miles de años, y ninguno de los descendientes de Adán, por Seth, de Abraham, por Isaac, ninguno le aplastó la cabeza de la serpiente, sino que hasta que Jesús murió en la cruz. Colosenses 2:15 dice que Él expuso a los principados y a las potestades, y expuso como vergüenza del enemigo el acta emblanquecida de mis pecados y tus pecados, y aplastó la cabeza de la serpiente para siempre. Cristo venció en la cruz, y ya la serpiente aún muerde, pero sin dientes. La cosa es que es interesante que Pablo en este versículo 20 usa esta misma figura de Génesis 3:15, pero en futuro. El Dios de paz, que es nuestro Señor Jesucristo, aplastará a Satanás. No debajo de los pies de Él, como estrado de sus pies. Hay salmos, hay muchos versículos que dicen hasta que Cristo ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. No, este versículo es extraño porque está en futuro. Iglesia amada, algún día Cristo, el Dios de paz, aplastará a Satanás debajo de los pies tuyos. ¿Qué significa esto? Es un lenguaje extraño. Hay que hacer mucha gimnasia hermenéutica para entender esto. Bueno, este es un evento en el futuro que tiene 2 características. Primero, es un evento culminante de la historia donde la iglesia, como cuerpo de Cristo, en el nombre de Cristo, se va a sentar victoriosa sobre Satanás, y ya Satanás no va a tener poder sobre ella. Entonces, esa victoria está segura. Eso no, nosotros no tenemos que machacarle la cabeza al diablo, no tenemos que hacer guerra espiritual para andar atando y desatando demonios que entran y salen por la puerta y por las ventanas. No tenemos que andar en eso porque el diablo ya ha sido vencido. Lo seguro es que el próximo evento escatológico es la venida de Cristo y la victoria final de Dios sobre el imperio del mal. Y eso va a ser un día glorioso. Y la segunda característica está: la iglesia en el nombre de Cristo disfrutará de esta victoria por lo que Cristo hizo.
Esa victoria es segura. Usted no tiene que conquistarla, usted tiene que esperarla. ¿Tú estás esperando que Cristo venga? ¿Es un deseo en tu corazón que venga esta noche? ¿Que venga antes de fin de año? Es un deseo y una constante inclusión en tu oración. Ven pronto, Señor Jesús. Debe ser un motivo constante de nuestra oración. Ven pronto, Señor, ven pronto. Así que permítame hacer 3 aplicaciones de esta advertencia, amenaza, alabanza, anhelo. 3 aplicaciones. Ustedes ven el versículo 18 que estas personas, falsos maestros, sirven o a Cristo o a su propio vientre y no hay nada en el medio. Y es que hay solamente 2 señores, o es Cristo o es el pecado. Usted o sirve al pecado o sirve a Cristo, pero no hay nada en el medio. Y usted dice, no, a mí no me van a condicionar con que el uno y el otro. Bueno, tú eres de este lado. Todo el que es un hijo de Dios es un esclavo de Cristo. Y hay algunas versiones de la Biblia que disimulan la palabra esclavo poniéndolo como siervo. Pónganlo como quieran, pero lo que quiere decir es exactamente lo mismo. Cristo es el Señor, yo soy su esclavo. Lo que Él diga, yo tengo que obedecerlo. Ahora, Él no es un Señor impositivo. De hecho, la palabra soberano, lo que significa en el griego, la palabra griega para soberano es déspota, déspotes. Los mismos déspotas que usaban látigos. Pero Cristo no es un Señor soberano con látigo. Cristo es un Señor soberano con amor. Él no me obliga a hacer algo. Él me hace desearlo. Entonces, si usted no tiene el deseo de obedecer a Cristo, dude si Cristo es su Señor. Si usted no tiene el deseo de evangelizar a alguien que sin Cristo se va para el infierno, aunque tenga la lucha mental, ¿será que le digo? ¿Será que no le digo? ¿Será que si me rechaza, si no me rechaza, si acepta, si no acepta? Igual, si tiene esa lucha, es buena señal. Porque malo es que usted no tenga ni siquiera esa lucha. Si usted no tiene esa lucha, usted no es siervo de Cristo, usted es un siervo del pecado. Usted es de los que dice, igualito no me va a hacer caso, igualito no le voy a decir nada porque ya igualito sin mí, alguien le va a predicar, igualito se va a ir para el infierno. Si usted no tiene esta lucha, dude de su salvación. No porque la está perdiendo, sino porque nunca la ha tenido. Que Cristo sea su Señor significa que tú amas a Cristo y lo que Cristo diga para ti, Él te hace desearlo. Que tú tengas esta lucha significa que el Espíritu Santo está en ti y esa es la mejor garantía de que algún día tu salvación se glorificará, será completa. Pero es importante que entendamos que no hay terrenos intermedios. O eres siervo de Cristo o eres esclavo del pecado. ¿De quién eres esclavo tú? ¿De quién eres esclavo tú? Si tú me intentas decir, no, yo no soy esclavo de nadie, yo soy libre. Tú eres esclavo del pecado, lo que pasa es que no quieres reconocerlo. O posiblemente te estás enterando que no hay terrenos intermedios. Entonces, o eres siervo de Cristo o eres esclavo del pecado. Yo he orado durante toda esta semana que si hay alguien que no es siervo de Cristo, sino esclavo del pecado, que hoy sea el día que lo entienda y su necesidad de Cristo sea tal que venga corriendo a Cristo hoy para decirle, Señor, yo te necesito. Yo no quiero ser esclavo del pecado más. Yo reconozco que yo necesito de ti y que yo no solamente le temo a la muerte y al infierno, yo le temo a la ira del Dios Santo sobre mí. Ayúdame. No hay palabras mágicas que tú puedas decir. Pero si tú oyes la voz de Dios hablándote a través de este siervo imperfecto, busca a Cristo hoy antes de dormirte. Arrepiéntete de tus pecados. Entrégale tu vida a Él. Clama por misericordia, Señor, sálvame. Y no dejes pasar un día más, porque el mañana no está garantizado. Ni los próximos 10 minutos, ni los próximos 10 años. Segundo, hermanos, otra aplicación que
yo quisiera que entendiéramos es que nuestra iglesia es un ejemplo, sí, pero hoy. No sabemos si el año que viene o dentro de 10 años, si el Señor no ha venido y nos da vida y salud, seremos tan bonita iglesia como aún lo somos. Puede que algún día alguien se pelee con Juan, conmigo, y nos peleemos entre nosotros y se divida esta iglesia. Dios nos libre. Pero si incluso en la amenaza de división de esta o cualquier otra iglesia, usted se ve en la situación en la que, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Pues tenga usted suficiencia, tenga usted valentía, valor, arrojo para preguntarle a cualquiera de las dos partes, ¿es irreconciliable? Pues si ustedes no se reconcilian, yo no me voy a quedar con ninguno de ustedes dos. Porque no es el deseo de Dios de que las iglesias se dividan. Y mire que hay iglesias que se han dividido. Y algunos de ustedes vienen de iglesias que se han dividido. Y nosotros no queremos que esta iglesia se divida. Pero no hay garantía de que mañana o dentro de 10 años no aparezcan personas que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes han recibido. Pero es responsabilidad de cada uno de ustedes apartarse de ellos, según el final del versículo 17. Apártense de ellos, denle la espalda, no se junten con esa chusma, porque si son gente que causa divisiones, no vengan con el cuento de que yo quiero plantar una iglesia cuando tú no estuviste bien plantado en una. Entonces apártense de ellos y dile, hermano, usted no exija sujeción si usted no quiso sujetarse. Hermano, usted no exija restauración y reconciliación si usted no estuvo dispuesto a restaurar, a ser restaurado, a reconciliarse, a ser reconciliado. Es el deseo de Dios de que nosotros estemos juntos. Y que si hay que pedir perdón, pedimos perdón. ¿Cuántas iglesias no se han dividido por el orgullo de uno o dos que no estuvieron de acuerdo con algo y prefirieron dividir la iglesia antes de hablar y solucionar? No es el deseo de Dios de que las iglesias se dividan. Pero aún así, si ustedes se ven en esa situación, ojalá no sea aquí, ustedes háganle caso al Señor, apártense de ellos. Si tienen que buscar otra iglesia, no busquen una más cerca de su casa, busquen una más cerca de la Biblia. Y por último, hermanos, sean sabios para el bien, ingenuos para el mal. Sean sabios para el bien, ingenuos para el mal. ¿De qué manera puedo decirlo para que entendamos todos? Seamos sabios para el bien, ingenuos para el mal. Si nosotros nos toca frenar, ya va, hermano, ya va. Explícame mejor qué es lo que está pasando. ¿Por qué tú me dices esto de mi hermano que yo amo? ¿Por qué tú me dices esto de mi hermana que yo amo? ¿No estarás siendo tú un factor de división? ¿No estarás queriendo tú poner tropiezo a estos nuevos convertidos? ¿No será mejor que tú hables esto con los pastores? No me hables de aquel que no está presente y no puede defenderse. Murmuraciones, chismes y toda división empieza por una grieta insignificante. Pero nosotros no podemos darle nuestros oídos a aquello que habla mal de una persona por quien Cristo murió. No podemos prestarle nuestros oídos para que almacenen basura en mi cabeza. No podemos prestar nuestros oídos para que se comience la división de la iglesia de manera incipiente. Ni siquiera para poner tropiezo a uno de estos pequeñitos, como dice Juan. Si alguno es ocasión de caer, hace tropezar a alguno de estos pequeñitos, es mejor que se ponga una piedra de molino en su cuello y se arroje a lo profundo del mar. Yo sé que estas no son palabras suaves ni lisonjeras. No esperen de mí que les diga, tú eres un campeón, despierta al tigre que hay en ti. No esperen de mí que yo les diga, tú todo lo puedes, en Cristo tú todo lo puedes, porque es una descontextualización de Filipenses 4:13.
No espere de mí que yo le diga, sí, tú eres un campeón, un vencedor. Tú eres un pecador igual que yo, que necesita de la gracia del Señor. Y en las manos del Señor estamos más seguros que creyéndonos lo mejor de este mundo. Sean sabios para el bien, sean ingenuos para el mal. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Y gracias por la bendición que nos das de estar en una iglesia donde se predica tu palabra. Nada más que tu palabra y solamente tu palabra. Sabemos, Señor, que así como Pablo decía de la iglesia de Roma, la obediencia de esta iglesia ha llegado a ser conocida por mucha gente en esta ciudad. Y rogamos por más. Rogamos, Señor, que nada de lo que hacemos produzca aplauso y gloria para ninguno de nosotros, sino que produzca todo aplauso, toda exaltación, todo reconocimiento, todo premio para la gloria de Cristo y el gozo de nuestra familia. Pero también sabemos, Señor, que hay gente que sufre porque vienen de una iglesia dividida o le han profetizado algo en una iglesia enferma y no se ha cumplido. Yo sé, Señor, que hay algunos que sufren por haber sido engañados en su iglesia anterior. Y al mismo tiempo que quisiéramos ser un oasis de bendición para ellos, también queremos enseñarles a ser sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y arroparlos con el evangelio de salvación y enseñarles la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que no se agota, no se acaba. Es un mar profundo en el cual podemos nadar todos los días de nuestra vida. Y es nuestro deseo, Señor, que más temprano que tarde tú aplastes a Satanás debajo de nuestros pies. Y que el Dios de paz, nuestro Señor Jesucristo, esté con nosotros todos los días de nuestra vida. Te amamos, Señor. Te necesitamos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.